Sotai Ho. Esta técnica de corrección postural procedente de Japón, vamos a profundizar un poquito más en ella, porque aparte de traernos conciencia sobre muchas cosas, también nos va a aportar un equilibrio, como hemos estado viendo en otros vídeos, a nivel de sincronización articular, de equilibrado entre lo que son las cadenas musculares. Entonces vamos a ver un poquito la teoría y luego ya veremos cómo llevarlo a la práctica, con una serie de pautas que luego dan cabida a que haya una expansión en la aplicación de diferentes movimientos. Simplemente conociendo la base, la teoría y un poquito la técnica, luego ya con la práctica se pueden desarrollar varios movimientos. Inicialmente, nuestro cuerpo nos da ciertas señales, como pueden ser, por ejemplo, los bostezos. Hay veces que nos desperezamos, bostezamos, llegamos a un límite y nos relajamos. Este sería como una manera de visualizar los movimientos en cómo tendrían que realizarse, de una manera progresiva, buscando el máximo del estiramiento, manteniendo durante 3 segundos y después relajándonos. Esto va a hacer que se equilibren las cadenas musculares, pero adicionalmente va a hacer que las cadenas neuromusculares también cambien su posición, porque si aquí está grabado que mi cuerpo tiene que estar con un hombro hacia arriba y el otro caído y esa es mi posición natural, lo que estamos haciendo es también cambiar esa disposición para encontrar un equilibrio. Entonces, esta técnica también era aplicada con una respiración en un principio, pero luego se dieron cuenta con ciertos estudios de que aplicando simplemente la técnica sin tener conciencia en la respiración tiene el mismo efecto. Vamos a explicar aquí las dos vertientes. Una es hacerlo y que la respiración suceda de manera natural, y la otra es, en el momento que se inicia el movimiento, se empieza la expulsión del aire, llevamos el movimiento al límite, y cuando paramos la respiración es cuando desconectamos el movimiento. Entonces, vamos a ir viendo diferentes partes del cuerpo a las que le vamos a aplicar esta técnica. Adicionalmente, comentar, igual que como detalle adicional, cuando nosotros bostezamos podemos bostezar de dos maneras, en inhalación o en exhalación. Hay veces que bostezamos expulsando aire y hay veces que bostezamos inhalando aire. Esto quiere decir que el cuerpo necesita una carga de oxígeno o necesita una descarga de oxígeno. ¿Cómo podemos aplicar esto? Cuando bostecemos nos damos cuenta si estamos haciéndolo en inhalación o en exhalación, y lo que hacemos es potenciar la respiración en ese ámbito que nos marca. Si me marca en exhalación, podré hacer unas respiraciones potenciando la exhalación, que es lo que me está pidiendo el cuerpo. Sucede al revés con la inhalación. Entonces, esta práctica se hace de manera sutil, es decir, voy a hacer el movimiento sin un esfuerzo que cargue mi cuerpo. Va a ser un movimiento suave, continuo, constante, como la miel que se va derramando. Es suave, constante, continuo. Entonces, hay que tener el discernimiento de elegir entre el lado agradable y el lado menos agradable. Esto se puede reducir en huir del dolor. Si yo hago un movimiento hacia los dos lados, puedo notar como este lado, en mi caso, me resulta un poquito más desagradable porque hay al final una pequeña información de molestia en la parte de la espalda, pero si lo hago aquí, hacia el otro lado, me está dando una sensación agradable. Entonces tendría que ir hacia el lado o el sentido de la sensación agradable, aplicando esta técnica que hemos visto 3 veces, para luego comprobar que después de haber equilibrado las cadenas la sensación nos ha cambiado. Entonces esto es como un incremento poco a poco del equilibrio de lo que sería las cadenas musculares a nivel de estructura, con lo cual conseguiríamos tener acceso a lo que es una postura correcta. Entonces, después de hacer estas prácticas podemos notar cómo nuestro cuerpo está más abierto, más estirado, conectamos con esa sensación, y esa sensación es la que a lo largo del tiempo nos va a decir, cuando esté así, va a pasar por aquí un destello de información, decir, así no, y nos colocamos automáticamente. En un principio es como los puentes que os comentaba, vamos utilizando este puente hasta que cada vez se usa menos el puente, hasta que ya no hace falta usarlo.
Entonces, una vez explicada un poquito la teoría, vamos a ir con la práctica. En esta parte vamos a ver ya la práctica del SOTAI. Vamos a empezar con la columna vertebral y lo primero que vamos a hacer es descomprimir las vértebras así, para que cojan espacio unas sobre otras. El movimiento que realizamos es el siguiente. Elevamos las puntas de los pies. Cuando llegamos al máximo mantenemos 1, 2, 3, relajamos. En este momento nos tomamos unas respiraciones, más o menos 3, 15, 20 segundos para dar tiempo al cuerpo a que vaya gestionando los cambios que se van a ir haciendo. Realizado 3 veces este ejercicio habremos descomprimido las vértebras así. Ahora lo que vamos a hacer es descomprimir en rotación. Entonces, para descomprimir en rotación necesitamos determinar qué lado es el que nos resulta más agradable. En este caso vamos a hacer primero en este eje y después en este. Desde aquí avanzaría una pierna y retorcería la otra desde la cadera y lo probaría al revés. Esto está provocando este movimiento en mis vértebras. Entonces podemos utilizar la brújula, en este caso sería esto. Avanzaría como cuando bostezamos. Vamos yendo poco a poco, llegamos al límite, mantenemos 1, 2, 3 y soltamos. Haríamos las respiraciones y repetiríamos 2 veces la misma secuencia para después comprobar que ha cambiado la sensación cuando avanzamos con la pierna que no habíamos elegido. Luego vamos a ver lo que sería esta descompresión. Esta descompresión la vamos a ver desde los hombros. Entonces, si elevo uno y desciendo el otro, me da una información, y cuando lo hago al revés, me da otra. En este caso me resulta más agradable subir este. No hace falta que realice la pinza porque se nota, ¿no? Hay veces que se nota. Entonces funcionamos igual. Subimos, el otro hombro desciende, llegamos al límite, mantenemos 1, 2, 3, relajamos. Respiraríamos 3 veces o mantendríamos 15-20 segundos de relajación antes de repetir 2 veces. Entonces, en esta postura en la que estamos sentados, por ejemplo, también podemos hacer este movimiento adelantando un hombro o adelantando el otro para también generar lo que es la rotación. Igualmente, podemos involucrar el resto de articulaciones llevando el movimiento hacia un lado o llevándolo hacia otro. Podemos cerrar y hacer el movimiento también. Podemos elegir en una molestia de la mano o la muñeca apretar algo o separar los dedos. Entonces, siempre que cogemos un movimiento de una parte del cuerpo y lo dividimos en sus 2 vertientes, siempre nos va a dar una que resulte más agradable, que es la que elijamos en ese momento. Igualmente, vamos a trabajar la columna cervical. Podemos girar hacia un lado, girar hacia el otro y determinar cuál es más agradable para trabajar en esa dirección. Podemos hacer una inclinación lateral hacia un lado o podemos hacerla hacia el otro. Podemos acercar la barbilla al pecho o podemos alejarla. Entonces son códigos básicos que podemos ir utilizando, lo que sería, bajo mi punto de vista, un movimiento de pulso. Llevamos un movimiento al límite y descendemos. Otro nivel sería hacer un movimiento de onda, es decir, podemos encadenar 2 movimientos. Por ejemplo, esta secuencia, subir y determinar cuál me resulta más agradable, que en este caso es descender, las 2. Primero, subiría los pies, llegaría al máximo y desde aquí realizo el segundo movimiento y relajo. Entonces digamos que podemos hacer combinaciones de movimientos sencillos a movimientos que encadenen, es decir, de lo que sería un pulso normal a lo que sería una especie de onda. Esto lo podemos visualizar como cuando tiramos una piedra en un estanque, entonces se genera una serie de ondas que se van abriendo, que es un poco lo que sucede dentro del cuerpo. Entonces vamos a ir pasos antes de lo que es la realización del SOTAI. ¿Por qué quiero una corrección postural? Normalmente porque el uso que se le da al cuerpo está generando ciertas descompensaciones. Por ejemplo, si yo trabajo frente a un ordenador, pues estoy 8 horas así, o tengo la tendencia de apoyar aquí, el ratón lo tengo aquí, tengo más peso en una parte que en la otra. Entonces estamos haciendo descompensaciones durante el día a día, que luego el SOTAI lo que hace es deshacer el camino que se ha hecho para volver de nuevo al equilibrio.
Entonces depende del grado de desajuste que haya en cada cuerpo, así habrá que actuar en consecuencia con el SOTAE. Es decir, hay veces que ciertas cosas remiten rápido y otras veces digamos que hay que dedicarle un poquito más, pero esto como es una técnica que es agradable, porque elegimos siempre la vía agradable, huimos del dolor, y es una técnica que no tiene efectos secundarios, porque cada vez que hagamos algo y detectemos el más mínimo dolor o sensación desagradable, cortamos ese movimiento. Entonces estamos ya alimentándonos de lo que sería un tipo de energía agradable. Entonces vamos a dejar aquí este vídeo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.